la situación lo que expone duramente no es apenas el caso de una sola familia, sino una situación, un panorama angustiante respecto de la pobreza que se empieza a ver cada vez más extendido. Tanto es así que empieza a discutirse en la Argentina si la pobreza, los niveles, los números, los indicadores de la pobreza en el país son similares a los de la década del 90. Le voy a trasladar la pregunta a Tamara Seifer, investigadora del CONICET, que nos visita hoy precisamente para discutir cuáles son verdaderamente los números de la pobreza. Buenas noches, Tamara. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuáles son los números de la pobreza? Mira, a mí me parece que ustedes trajeron algo muy interesante para discutir la pobreza, que es un indicador cualitativo, que es esto que le pasó a esta nena que vivía en el barrio de Barracas. Claro, porque si no parece que la pobreza es simplemente si estás un poquitito arriba, un poquitito abajo de una línea determinada, que además, como toda línea, es oscilante. Exactamente, pero que está fija, o sea, desde fines de los 80, o sea, se actualiza de una manera con la inflación, pero que es bastante arbitraria y además empobrecida. Después, si quieren, nos podemos meter un poco de eso, pero en el sentido de que alguien que cobra un peso más deja de ser pobre. Deja de ser pobre. No, entonces, y además con criterios como que, por ejemplo, para no ser indigente vos tenés que comer 7 kilos de papa y 5 kilos de carne por mes, ¿no? Que eso es estar malnutrido en algún punto, claro, porque pero no es una dieta equilibrada tampoco para no, es verdad, una pero persona. la canasta básica alimentaria es así. Vos dejás de ser indigente y pasás a integrar el lote de los que por lo menos comen si comés 7 kilos de papa. Hay muchos 7 kilos de papa por mes, ¿no? hay una... Exactamente, es una es cantidad calórica que igual se tiene que expresar también en una serie de proteínas, pero la realidad es que está muy empobrecida, así que uno puede hacer una discusión desde los parámetros que se utilizan, que no son exclusivos de Argentina, digamos, son, son metodologías, metodologías ¿Y internacionales. qué otro hecho fáctico? Porque, por ejemplo, vos cuando decís, che, ¿vos cuánto kilo de papas comés por mes? ¿7 o menos? Y mirá, yo si tengo plata como menos papa, como un poco más de carne, de pollo, de pescado. ¿Qué otros indicadores concretos hoy en la Argentina, en relación a los últimos meses y el aceleramiento de la inflación, te marcan que la gente es más pobre, que consume cosas de peor no hablaría calidad? en términos tampoco de meses. Me parece que ahí es importante tener una perspectiva histórica de más largo plazo. Y esto que ustedes traen de la nena de Barracas es central porque el aspecto de la vivienda es una de las problemáticas nucleares hoy, de las problemáticas que afectan al conjunto de los trabajadores. Tengamos en cuenta que entre el último censo y el anterior, por ejemplo, la población en villas miserias se duplicó. O sea, ¿cómo eso no puede no ser expresión? ¿Estamos hablando de capital o de todo el país? De capital. ¿Cómo Ahora, podemos hablar de que eso no no expresa un proceso de empobrecimiento? En relación a eso, la presidenta dijo el otro día que estamos próximos al célebre 50-50, en el cual la sociedad reparte en un 50% su capital, su matriz de riqueza para los asalariados y en otro 50% para los capitalistas. Peor, dijo 51,4%. O sea, estamos mejor, según el indicador que dio la presidenta, estamos mejor que en el 74 o que en el primer peronismo. La pregunta que yo le quería hacer a Tamara era precisamente esa. Respecto del 74, cuando se celebró la existencia del 50-50, ¿cómo está la Argentina en términos de pobreza? Mira, por un lado, ese indicador que se utiliza es bastante engañoso, merced de que lo que se está diciendo es que está manipulado también, digamos, los índices en generales de industria y que por eso se expresa ese 51 y pico 49. Ahora, ¿cuál es el elemento más inmediato que nos habla de cómo estamos? El salario. ¿Y qué pasa con los salarios en Argentina? Los salarios promedio de la última década son la mitad de lo que eran en el año 75. Hay una placa respecto de un trabajo tuyo, tengo entendido, sí, que señala precisamente, ahí la tenemos. Ahí está. ¿Nos la explicás? Pensamos que no iba a salir. Sí, el pico más alto que ustedes pueden ver... El último pico que vemos en la pantalla, empezando de la izquierda hacia la derecha, ¿qué año es? De izquierda a derecha, el pico más alto es el año 75, justamente. La caída abrupta es con la dictadura militar. Después tenemos unos picos previos a la... a la década del 90. A la década, claro, durante el 80 y durante el 90, previos a la hiperinflación. Y después la última gran caída... Es la crisis, 2001, es la crisis 2002. de 2001-2002. Pero no hay una recuperación.
Hay una recuperación. Quiero decir, hay una recuperación respecto del 2001, pero no respecto de la tendencia histórica. De la tendencia histórica. Y de hecho, los salarios promedio se ubican un poquito por debajo de los promedios de los 90, en el 90-91%, y en el 52% del año 75. Tamara, para tener en cuenta estos datos, ¿se toma salario en blanco? Te lo pregunto en función de que pareciera que hay tres ejes en cuanto a pobreza, que hablan de la pobreza estructural, el tema del trabajo en negro, que no se ha podido bajar, salvo 3 o 4 puntos, pero fueron en los primeros años del kirchnerismo, y también lo que tiene que ver con el empleo joven o con el ingreso de los jóvenes al mercado laboral. ¿Cómo se toman estas estadísticas? Porque casi hay un 30%, un poco más de 30% de trabajadores en negro en la Argentina. Sí, esta serie lo que toma es el conjunto de la economía, entonces lo que intenta reflejar es lo que pasa con trabajadores registrados y no registrados. Igualmente, si uno tuviera acá la curva de los registrados, la tendencia histórica es la misma. Lo que empieza a pasar en la última década es que la evolución de los salarios registrados y no registrados se empieza a distanciar cada vez más. Cuando vos señalás que el salario es quizás el indicador más contundente respecto de la pobreza o para analizar la pobreza, ¿eso significa que el salario, por su baja calidad, su baja remuneración, etcétera, termina convirtiendo a la pobreza en un elemento estructural? Efectivamente. O sea, lo que se observa y lo que se puede analizar a partir de esta curva es un proceso de largo empobrecimiento de la población argentina. ¿Cuál es la principal vía de acceso al consumo? El salario. El salario, claro. O sea, claramente, si hoy podemos comprar la mitad de lo que comprábamos en el 75... Hay quienes dicen también que, además de la capacidad de compra que otorga el salario, hay que analizar la capacidad de ahorro que tiene la sociedad. Bueno, porque, no, olvidaste. No, la capacidad de ahorro en términos genéricos, no es decir, la capacidad para comprar no solamente bienes que de alguna manera se extinguen en el tiempo. Esta capacidad de ahorro literalmente se ha pulverizado. Fíjate que si uno tiene, por ejemplo, en cuenta nuevamente el tema de la vivienda, está más alejada la posibilidad de comprar vivienda. Sí. O sea, uno necesita más salarios, más meses de salario en la vida útil de uno para poder acceder a una vivienda. Es el ícono del bien o el bien de uso más perdurable que uno puede tener, ¿no? como trabajador. Hoy la diferencia entre ser clase media, entre acceder a la clase media y ser pobre es salario en blanco, vivienda propia, o no tener salario en blanco y vivienda propia. Digo, ¿sabés hoy que no? ¿La diferencia está marcada en eso? ¿Sabes que no? ¿Y en qué está marcada la diferencia? Lo que se puede observar es que hoy tener salario en blanco no alcanza necesariamente para salir de la pobreza. Ni siquiera. La diferencia es tener un capital previo, una vivienda, un auto que heredaste, o algún trabajo. O algún bien, claro. Sí, o después depende de la organización o la empresa de la familiar. Ahora, Tamara, ¿qué pasa con la generación de empleo? Digo, en cuanto a los datos de la pobreza, porque una cosa es, decías, el eje central, el salario. Pero ¿qué pasa con la generación de empleo? Porque vos podés mejorar los salarios del universo de trabajadores existentes, pero ¿qué pasa con la generación de empleo, de nuevos puestos de trabajo para el resto de la población que está desocupada o subocupada? Perfecto. Ahí lo que se observa es que efectivamente en la última década hubo un crecimiento importante del empleo respecto de la última crisis, que hubo un crecimiento importante del empleo privado registrado y del empleo público. Entonces uno puede mirarlo a diferentes niveles. A nivel del empleo privado registrado, que es como el caballito de batalla, digamos, es decir, no puede haber más pobreza si creció el empleo y el empleo registrado. Si uno divide el universo de las ramas de la economía en ramas de bajos salarios, medios y altos, lo que se ve es que hubo un crecimiento muy importante en las ramas de bajos salarios. Por ejemplo, la construcción, el servicio doméstico, restaurantes, hotelería. Para que tengan una idea, nosotros tenemos, según datos oficiales, 1.800.000 puestos que perdieron los sectores de remuneraciones medias respecto de los de remuneraciones bajas. Hay dos lecturas, se me ocurre, en relación a la situación actual de la pobreza en la Argentina. Una es que es la herencia de la crisis del 2001. Pero mi pregunta es la siguiente: si uno pudiera extirpar de ese gráfico que vos señalaste antes la crisis del 2001, ¿uno podría llegar a la conclusión de que estamos
sencillamente en un punto de continuidad de una tendencia que se inició mucho antes? Efectivamente. O sea, lo que se ve es esa tendencia larga, un empobrecimiento, y que incluso el crecimiento relativo de la última década se monta sobre la baja salarial que implicó la crisis de 2001-2002. ¿Por qué? Porque esa baja salarial que se expresó a través de la devaluación, de la mega devaluación del peso, lo que permitió es que se pongan en funcionamiento industrias que no podían funcionar de otra manera. Pudieron funcionar por los bajos que salarios. son industrias de baja productividad de todas maneras. Exactamente. Que no son industrias de punta, no es que tienen la mejor tecnología, quizás tienen buenos operarios, pero no es que tienen la mejor tecnología. En realidad tienen un uso intensivo de la mano de obra. Efectivamente. Textil, calzado, es como vos decís, en el sentido de que, pero eso es algo común, excepto digamos, en el ámbito agrario, en donde sí hay... digamos, tiene un nivel de concentración y tiene capacidad de exportación y puede, digamos, generar ganancias. El resto, cuando uno mira lo que pasa con la industria en Argentina, todos los capitales tienen una baja productividad. En la depreciación del salario en los últimos tiempos, y como lo mencionabas y también lo graficaba Lucio, le está pasando a la gente, por conversar con las personas, de no saber si siguen perteneciendo a la clase media o no. ¿Cuál sería un indicador para que la gente, digo, porque en algún punto es como un lugar de pertenencia o de saber hasta qué punto uno tiene mayor o menor recurso económico? ¿Hasta qué punto uno puede decir, hoy en la Argentina se es clase media, media baja, está sobre el nivel de pobreza o es una clase más acomodada? Mira, nosotros creemos que esas categorías son confusas, digamos, y que, digamos, lo que, digamos, refieren en general y más inmediatamente es precisamente a un nivel de ingreso determinado o a ciertos consumos. Sí. Incluso, o sea, utilizando esas categorías, que es, o sea, yo en términos, digamos, científicos preferiría no utilizar, referirme a otras, pero utilizando esas categorías lo que uno ve es un empobrecimiento efectivo de la clase media, de eso que aparece como la clase media. Sí. ¿Por qué? Porque eso que aparece como la clase media son también asalariados, fundamentalmente. Refuerzo la pregunta de Mariana, porque el concepto clase media tiene mucho de subjetivo, Sí. Yo me siento que pertenezco a la clase media. La pregunta comparativa, ¿qué cosas tenía alguien en la década del 70 para sentirse de clase media y qué cosas no tiene y aún así dice que es de clase media? A ver si entiendo la pregunta. Me parece que hay algo ahí fundamental y que es eje para pensar este proceso de pauperización, que es la educación. Sí, y es la educación como vía hacia un ascenso social o hacia un reconocimiento social. ¿Qué es lo que pasa? Que la educación se va degradando, se va precarizando, más allá de que haya más personas que puedan acceder al sistema educativo, pero que pierden calidad y que terminar estudios primarios, terminar estudios secundarios, incluso terminar estudios universitarios, no garantiza ese proceso de ascenso social. Es decir, que se puede decir la odiosa frase de que la educación se igualó para abajo. Digo, en realidad hay un proceso de porque es cierto que se gasta más en educación. Hay un proceso de gran fragmentación. Algunos pueden acceder a una educación de mejor calidad, muchas veces privatizada, y las grandes mayorías acceden a una educación totalmente degradada que llega, digamos, al sumum de su expresión en la propuesta ahora de Macri de la educación a distancia. ¿Cuándo se perdió el punto en el cual en el imaginario argentino siempre estaba mi hijo el doctor, o sea, yo puedo ser obrero, puedo ser un empleado, puedo ser una persona muy pobre, pero sé que mi hijo va a poder estudiar y sé que eso lo va a llevar a una mejor vida? ¿Cuándo es el quiebre histórico en el cual la educación deja de ser el vector de ascenso social para los argentinos? Desde nuestro punto de vista, ahí, mitad de los 70, digamos, como que ese es el punto de quiebre y el punto que sirve para explicar todas estas distintas manifestaciones. ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con esto del empleo? ¿Por qué, digamos, acceder a un empleo ya no es sinónimo de no ser pobre? O sea que sin ideologizar excesivamente uno puede llegar a la conclusión de que la dictadura vino a hacer una tarea de tipo económico y que fue triunfante en ese punto. Totalmente exitosa, efectivamente. Tan exitosa que no hemos podido recuperarnos hasta hoy. Ahora te voy a hacer una pregunta odiosa.
¿Y cómo el kirchnerismo ganó 2 reelecciones presidenciales consecutivas, cada una con más votos que la otra? 45% del 2007, 54% del 2011. Porque no se vota con la historia. Sí, o sea, hay, o sí, no, o sí, se hay una vota con la historia reciente. hay una Se historia, vota con la digamos, historia más reciente. de corto plazo, Claro. y digamos, ¿quién puede negar que estamos mejor que en 2001, 2002? O sea, nadie. Y eso, digamos, es importante. Al mismo tiempo, el kirchnerismo también hizo un esfuerzo muy importante porque tuvo, digamos, condiciones materiales para hacerlo, porque también, digamos, hay que decir eso, uno puede tener mucha voluntad, Sí, pero podés si no tener están, la intención, si pero las si no condiciones está la no plata, están, claro. un momento de mucha riqueza disponible, fundamentalmente primero por lo de digamos, la recuperación por la vía de la baja salarial, pero después por el aumento de la soja y los precios de la soja, Sí. y lo que aumentó por renta agraria, pudo apropiarse de una riqueza que le permitió, entre otras cosas, expandir mucho el gasto social y el gasto asistencial. ¿Y por qué la reapertura de negociaciones salariales, que fue una carta de triunfo del kirchnerismo, todavía no llega a que hoy se pueda decir que el salario sea realmente un motivador o un incentivador de una mejora social? Sí, eso es engañoso, porque esa reapertura se da de la mano de un proceso inflacionario. Claro. En los 90, perdón, no se, o sea, estaba fija, había una cláusula que no lo permitía, pero había estabilidad de la moneda, entonces no se necesitaba O sea, una lo que hay hoy no es permanente. mejora del salario, sino recuperación. Es una básicamente. carrera detrás de la inflación. Y de hecho, ¿qué pasa? O sea, los últimos 2 años lo que se ve es que los salarios no llegan a reponerse. Uno ve en todo el periodo de 2003, primero más fuertemente hasta hacia 2007, después menos fuertemente, pero un ascenso relativo de los salarios, y después entre un estancamiento y un cierre a la baja. Y lo que pasó este año es muy claro en eso. O sea, no hay ningún gremio que haya cerrado aumentos que den para pensar que van a poder llegar a recuperar Los pocos que cerraron lo por que se va encima a del perder. 30% no los autorizaron. Exactamente. Ahora, este relato épico del kirchnerismo de estamos por la redistribución del ingreso, ¿tiene correlación con la realidad en algunos años y en otros no? ¿O siempre fue un relato épico y no tuvo ningún vínculo con la realidad? Hay, digamos, por un lado esto que yo decía, efectivamente aumentó mucho el gasto, mucho el gasto en asistencia, aumentaron la cantidad de beneficiarios de políticas de asistencia, asignaciones pero al por hijo, jubilación de amas de casa. Progresar, plan Progresar. Ahora, esto no es la cara buena del modelo, es la unidad de un conjunto de personas cada vez más grande que no puede vivir exclusivamente a través del salario. Entonces se necesita de la asistencia para compensar esa situación. Lo que hace la asignación universal, a diferencia de las políticas de transferencia e ingreso anteriores, es que blanquea el hecho de que no solamente los pobres son desocupados. Antes uno tenía como una asociación imaginaria, Claro. no necesariamente del todo cierta, pero sí mayoritariamente. Claro, porque la asignación, recordemos, la asignación universal por hijo se le paga no solo al que tiene un hijo que está desocupado, sino al que está en negro. Al que está en negro, al que no tiene un trabajo efectivo, formal, con recibo de sueldo, con jubilación. O alguien por que está obra en social. blanco y gana por debajo del salario mínimo vital y móvil. Exacto. Tamara, muchísimas gracias. Gracias a por ustedes. atendernos. Muchas gracias. Gracias. Bien, en otro...